continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El juego de la destreza política con figuras relevantes como la consulta popular o el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente parece tomar un cauce realista en el toma y daca que desde hace más de 10 años sumerge al país en la peor crisis social de su historia y que en un futuro próximo podría desembocar en un referéndum o plebiscito que determine el rumbo nacional. El tema de por sí es polémico, concita diferentes reacciones, cautela, rechazo y adhesión de distintos sectores y personalidades como la del designado presidencial Ricardo Álvarez y la Federación de Cámaras de Comercio, que expresaron criterios contrarios a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Las luces que hoy emanan del Congreso Nacional con su presidente Mauricio Oliva al frente dan vuelta atrás al rechazo que la clase política mostró un 28 de junio de 2009. Cuando el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales intentó auscultar el criterio popular sobre el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente el día de las elecciones generales de ese entonces. En la secuencia de diversos hechos políticos sobre este tema, en abril pasado, Oliva dejó entrever en la red social de Twitter la posible reforma de la Constitución de la República. Creo que es hora de preguntarnos si debemos o no hacer una profunda reforma a la Constitución. Se necesitará que un grupo de ciudadanos elabore una propuesta o autorizar al Congreso Nacional a redactar una propuesta y llevarla a referéndum, planteó Oliva en ese entonces. Sin embargo, la clase política mantiene diferencias de los que separan y cada quien se afinca en sus respectivos partidos para defender intereses políticos y hasta personales, entre las que destacan cómo formular la consulta o sobre qué temas debería versar la misma. Pero en medio de la inseguridad, costo de la vida, corrupción, impunidad y con nítida resonancia la salida de miles de migrantes en caravanas a pie a los Estados Unidos, permiten la percepción de que el 20 por fin cayó en la mente y conciencia de quienes dirigen el país. Eval Díaz, ministro de la Presidencia, afirmó que el gobierno ha accedido a que el plebiscito o consulta popular se practique en las elecciones primarias de marzo del 2021. Díaz expresó que hemos accedido que se hagan en las elecciones internas el mismo año de las elecciones generales. Congruente con esa idea, Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, declaró estar abiertos a seguir apoyando, consultarle a la población y llevar adelante todo lo que signifique espacio para opinar de distintos tópicos del acontecer diario. Lo que sí digo es que si la constituyente divide a la población, polariza a la sociedad, hay que apostar por unir a Honduras, a reconciliar, que rememos en la misma dirección, tengamos claro que solo sacando el país adelante vamos a tener una sociedad más justa, concluyó el dirigente político. El expresidente y líder de Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya, señaló que la iniciativa es un gesto de buena voluntad del que no aparta el sesgo de que se trate de una estrategia del partido en el poder. Creeré que es un gesto de buena voluntad y una apertura por parte de él,
por lo que pidió no convertir el tema en un distractor para que la población olvide que el país fue excluido de los beneficios de la cuenta del desafío del milenio, sostuvo el exmandatario. Puede ser una mentira, advirtió Zelaya, inquietud que bien pudo quedar aclarada en una reunión que sostuvo la semana anterior con el titular del Poder Legislativo, que esta semana se desplazó a la sede de la Organización de Estados Americanos para conocer avances del convenio de apoyo para reformas electorales y un nuevo sistema de identificación nacional en Honduras. Para Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal, los temas que dividieron al país en el 2009 hoy son vistos como buenos. Pese a esto, los políticos deben preguntar algo que esté dentro de la ley. Cuando uno está en el poder como diputado o presidente, no puede hacer cualquier pregunta porque puede generar desorden o bien la violación de la ley. La reelección tiene dividido y confrontado al país, acotó Sabas. Sí, buenos días, bienvenidos a la entrevista, es un gusto saludarlos. Ya han escuchado nuestra nota introductoria, el posible llamado a una consulta popular que ha hecho el presidente del Congreso Nacional. Vamos a hablar de reformas electorales, de estos temas de la vida política nacional. Saludo al abogado Aristides Mejía Carranza. Abogado. Buenos días, gracias por invitarme al programa. Saludo a los otros expositores de hoy. Sí, está don Carlos Eduardo Reina, abogado. Raúl, mucho gusto, gracias por la invitación, espero sea un programa constructivo. Y el abogado don Gilbert Bertrán. Gilbert, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl, un enorme placer para mí estar con ustedes el día de hoy, saludarte a ti, a don Aristides, a Carlos Eduardo también, esperando que hoy podamos tener un programa de mucho provecho y que podamos dialogar sobre los diferentes temas que le incumben al país. Bien, la semana pasada el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, ha hecho una propuesta de una consulta y eso ha generado diferentes reacciones. Abogado Mejía, ¿cómo analiza usted esa consulta que ha propuesto el diputado por el departamento de Choluteca y presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva? Mire, yo creo que el problema que se está dando en Honduras ahora nace fundamentalmente de la base de la falta de legitimidad democrática del actual gobierno. Todos sabemos que este es un gobierno que viene de una reelección ilegal y por otro lado viene de una elección totalmente cuestionada por fraudulenta. Y esa falta de legitimidad democrática de este gobierno da lugar a una gran inestabilidad y a una falta de gobernabilidad. Encima hay otros problemas adyacentes que preocupan al grupo político gobernante, que son las acciones que ha emprendido la justicia impulsadas por la MAXI y la UFESIC y todo este sector instalado en el Ministerio Público, que está haciendo mella en ciertos líderes importantes. Hay una crisis social, económica, la economía se ha estancado, hay una crisis humanitaria con esto de la caravana de migrantes, existe un conflicto entre todos los sectores porque Honduras ha dejado de tener armonía porque hay permanentemente una sociedad dividida que se ataca uno con otro. En fin, estamos avanzando hacia una situación de ingobernabilidad que se va a ir agravando día a día. Encima, por primera vez al inicio de un gobierno, se han lanzado una serie de candidatos en todos los partidos políticos, incluso en el partido de gobierno, con lo cual la idea que tiene todo el mundo en el sector político es que ya la campaña política futura ya comenzó. Ante esa situación, todos los sectores importantes del país, me refiero a la gente pensante, a los empresarios, al sector obrero, al sector militar, a esto, están en una preocupación porque existe, por así decirlo, una incertidumbre que impide que el país se reencauce por el camino democrático y mucho menos pensemos en la cuestión del desarrollo. Ante eso, algunos dicen, bueno, se necesitará que haya, por un lado, una constituyente, por otro lado dice, reglamentemos, dicen algunos y de forma incorrecta,
lo de la reelección por la vía de un plebiscito, que ahí está el origen del problema. Otros dicen que hay que ir hacia la renuncia del presidente y adelantar las elecciones. Y otros finalmente, y son los menos, dicen que debería de haber un golpe de Estado. Esto quiere decir que en todos los sectores lo que se está buscando es una salida, porque se considera de que esto es insostenible. La salida que ha propuesto el presidente del Congreso, Oliva, es abrir el juego sobre una consulta. La consulta, yo pregunté a uno de los vicepresidentes si era solamente referida a la reelección y me dijo, ahí está abierto a todo, absolutamente todo, incluso a una constituyente o a consultar cualquier cosa. Lo que hace 10 años estaba proscrito en los labios de la mayoría de los políticos de ese sector, ahora es supuestamente la solución. Y la otra fuerza que respalda eso, aparte de los nacionalistas, es Libre. Entonces yo creo que en primer lugar, Raúl, lo que hay que preguntarse es por qué en este momento esas dos fuerzas se han puesto de acuerdo para una constituyente. Libre y el Partido Nacional. Libre y el Partido Nacional. A mí eso me levanta bastante suspicacia, porque las constituyentes, y con esto termino, cuyos términos son muy mal empleados, ¿verdad? Porque el Libre habla de una constituyente originaria, y una constituyente originaria no puede ser posible, porque la originaria es cuando se funda la República, o cuando ha habido una revolución y le da vuelta a todo, ¿verdad? Y se funda un nuevo sistema político. Sería una constituyente de cualquier forma derivada. Y por otro lado, el asunto me parece a mí dudoso, porque la mayoría de la gente de Honduras no ve que eso sea una solución a todos los problemas que he señalado, al problema del fraude, al problema, lo ve más bien como la posibilidad de un sector de la clase política que va para abajo para poder continuar en el poder, escamoteando al pueblo otra vez su decisión soberana, que es elegir directamente a las personas. Se trata a veces de líderes que no tienen la posibilidad de reunir al pueblo y de lograr una mayoría suficiente para gobernar y hacer los cambios y reformas que el país necesita. Y se trata más bien de agarrar el poder o asaltar el poder por otra vía para hacer una constitución a la medida de sus necesidades, para protegerse, para borrón y cuenta nueva, en fin, para un montón de cosas que puedan caber, unos para eso, otros para otra cosa, otros para cambiar el tipo de sistema que tenemos, para ir hacia un sistema más socialista y agarrar más poder con eso. Entonces, ahí en eso me parece un poco peligroso, porque no estamos hablando de lo que la mayoría de las veces los hondureños tuvimos como constituyente. Se parece un poco a la constituyente del 65, 66, en donde el mismo que había dado un golpe de Estado hizo una constituyente para legitimarse. Entonces, como vemos, la constituyente, que en principio podría ser una solución, se convierte en ese caso en un mero instrumento de poder para alcanzar ciertos objetivos que de otra manera no se podrían hacer. ¿Y cuáles son esos objetivos? El primero, me parece a mí, aparte de deshacer todas las instituciones, porque destituirían al fiscal, destituirían la corte, crearían sería pasar el tema de la reelección sin ir a las urnas. Porque ya los constituyentes pueden hacer una reforma, un artículo constitucional, y no ir a un plebiscito para decidir si el pueblo está de acuerdo con la reelección o no está de acuerdo. Entre otras cosas, ¿verdad? Que yo veo y que en transcurso del programa podemos seguir discutiendo, porque me parece que en este momento no es oportuno, porque lo que hay de irreformable en la Constitución son apenas 14 artículos, el resto se pueden reformar todos, y los 14 artículos, de esos 14 artículos, hay unos que realmente no se tocarán nunca, que son los relativos al territorio y la soberanía y al sistema democrático, y lo que en el fondo les interesa sobre eso son los artículos que impiden legitimar o legalizar la reelección. Sí. Carlos Eduardo, ¿qué piensas? Y también hay que destacar que Aristides señala que se han juntado Partido Nacional y Libre para esto. Bueno,
Yo considero que es importante hacer un breve análisis de los hechos en las últimas décadas. Fue en el 2009 donde sale por primera vez en la vida política nacional el tema de las consultas, como mecanismo para que el pueblo, al participar, decida los hechos trascendentales en Honduras. Razón por la cual hubo un golpe de Estado para que no hubiera una consulta y mucho menos para que se diera la posibilidad de una constituyente. Así que el tema es un tema que hemos defendido desde entonces. Y aquí es donde uno debe de abrazar a los principios y no dejarse llevar por suspicacias, como dice Tito, o dejarse llevar por el tema momentáneo. Nosotros defendemos y defenderemos el derecho, mejor dicho, del pueblo hondureño a ser consultado. Entonces, cuando el presidente Zelaya vio en 2009 que Honduras estaba un país en crisis, decidió y vio la necesidad de que el pueblo hondureño votaba por un presidente, pero que las decisiones no las tomaba el presidente, las tomaban en otro lugar, fuera de casa de gobierno, personas que nunca han sido sometidas a un cargo de elección popular. Por eso se planteó la idea de un cambio. Se estaba adelantando a que Honduras entrara en una crisis profunda. Hoy, en el año 2018, el Partido Nacional está gobernando y Honduras está en su peor crisis social, económica y política de su historia. ¿Por qué? Porque ha fracasado el sistema, porque los índices de salud no van para abajo, los índices de educación van para abajo, la economía va para abajo, la corrupción sigue campeando, no se pasa la cuenta del milenio, la caravana de inmigrantes, ese éxodo masivo, es la expresión clara de ese fracaso institucional. Eso lleva al gobierno a buscar soluciones. Y yo no dudo que eso es lo que motiva al Partido Nacional hoy a hablar de consultas y hablar de la necesidad de encontrar salidas a esta crisis. Pero nosotros no vamos a cambiar nuestros principios porque ellos han llegado a la misma conclusión que nosotros planteamos hace 9 años. Claro, no somos niños de 2 años que nos van a engañar con un dulce, ni vamos a caer en la trampa de lucir que colaboramos con ellos, pero tampoco vamos a renegar de lo que hemos estado defendiendo por una década, el derecho al pueblo a ser escuchado y que la constituyente debe de salir de una consulta popular. Eso ha sido, yo he venido a este programa ni sé cuántas veces a defender lo mismo desde hace 10 años. Y hoy que se presenta la oportunidad, no porque yo crea que el Partido Nacional está convencido de que el pueblo tiene el derecho a ser consultado, ni porque creo que en el fondo quieran hacer cambios de fondos, es porque están necesitados de darle salida a una crisis que los tiene ahogados. De ahí vamos a tener cuidado de no abandonar nuestros principios. Entonces, si quieren que haya consulta, bueno, está bien, pero no puede haber consulta con David Matamoros Watson contando los votos. Eso sería incendiar el país. Lo primero que debemos hacer es una reforma electoral que garantice que cualquier proceso democrático de consulta tenga credibilidad y que sus resultados los podamos aceptar los hondureños. Número 2, ¿qué se va a preguntar? Bueno, el Partido Nacional tendrá el derecho de hacer sus preguntas, pero libre va a hacer sus propuestas de preguntas. Y nosotros podemos preguntar, pueblo hondureño, ¿usted quiere que continúe el gobierno de Juan Orlando Hernández? Es una pregunta que se puede hacer directamente al pueblo hondureño. O podemos preguntarle al pueblo hondureño lo que siempre hemos querido preguntar. ¿Quiere usted una Asamblea Nacional Constituyente? Ahora vemos que todos los sectores conservadores que estuvieron cerca del golpe de Estado y defendiendo el golpe de Estado, y algunos que no lo estuvieron, pero que ahora están acercándose a esos sectores, empiezan a satanizar la consulta y la constituyente, para querer decirle al pueblo hondureño que la constituyente es un pacto de impunidad, donde se va a ver un borrón y cuenta nueva y donde los delitos de corrupción que se han cometido en los últimos 10 años en estos gobiernos van a desaparecer.
Libre jamás acompañaría un proyecto de esa índole. Y para que eso no se dé, también proponemos lo siguiente, que una vez, digamos que llegamos a un acuerdo con los señores del Partido Nacional, con Kilbert y con el Congreso Nacional, se hace una consulta al pueblo hondureño. El pueblo hondureño dice sí a la constituyente, se instala la constituyente, se hace una nueva constitución, un nuevo texto constitucional. ¿Saben qué debemos hacer después de eso? Antes de que entre en vigencia esa constitución, someterlo al pueblo hondureño nuevamente para que lo refrende, para que cualquier intento de alguien de que repartirse, de perdonarse o de hacer cosas indebidas, el pueblo lo pueda aprobar o improbar en una última consulta que se llama el referéndum, donde se lleva la constitución terminada y el pueblo dice sí me gusta cómo está o no me gusta cómo está. Esa es la visión del Libre. Si ese proceso se cumple, ahí no hay acuerdos que valgan, ahí no hay borrón y cuenta nueva. Pero sinceramente, Raúl y pueblo hondureño, yo tengo profundas dudas de que el Partido Nacional esté interesado de verdad y de fondo en dar soluciones a los problemas estructurales que tiene Honduras. Sí, me dice Gilberto Ríos, buen día Raúl, para rescatar la democracia en Honduras luego de un golpe de Estado, 2 fraudes electorales, la solución no pasa por acuerdos de cúpulas partidarias, el pueblo debe ser protagonista de los cambios, no consultado por las instituciones al servicio de la oligarquía. Saludos a sus invitados, dice Gilberto Ríos. Saludos al Grío. Pues aquí está ya el secretario ejecutivo también del Partido Nacional, don Luis Colindres, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Sí. Kilbert, ¿qué dice de lo que hablan tus antecesores? Bueno, buenos días a todo el pueblo hondureño. Bueno, decir que el discurso de los dos amigos que me anteceden no cambia realmente a lo que ha venido siendo el discurso en los últimos años. Yo quiero dejar algo bastante claro. Lo que el Partido Nacional y a lo que se refirió en su momento el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, es a una consulta popular. Jamás se ha hablado ni se ha derivado en el tema de una Asamblea Nacional Constituyente que siempre hemos reconocido que fue finalmente y es la motivación más grande que tiene el Partido Libertad y Refundación. Ahora, esto es de verlo de la forma más sencilla posible. Honduras antes del 2009, antes de las intenciones de un presidente como Manuel Zelaya Rosales de querer por medio de una consulta popular lograr lo que lograron sus amigos en Sudamérica, lo que logró Chávez, por ejemplo, en Venezuela, lo que logró Evo en Bolivia, lo que en su momento intentó lograr también Correa en Ecuador, lo que también se logró en Brasil, lo que se logró en todo este sistema conocido como el socialismo del siglo XXI, por medio de estas modificaciones a la Constitución de la República para prolongarse por tiempo indefinido en el poder. Esa intención que tuvo Manuel Zelaya Rosales fue la que cambió por completo la vida democrática de este país. Esa intención de consulta fue la que finalmente dividió y polarizó al pueblo hondureño a tal punto de lo que hoy por hoy tenemos. Nosotros como partido reconocemos que la intención que se tuvo fue la que dividió, entonces hoy por hoy también hemos tenido una realidad. Y es que si se dividió al pueblo hondureño por una consulta, podemos intentar por medio de una consulta también el poder unir los diferentes lazos que hoy se han roto por las decisiones y divisiones y sentimientos polarizados que existen en diferentes sectores de la sociedad. Ahora, el tema aquí es de ver cuáles son los temas más importantes en los cuales los diferentes partidos políticos representantes del pueblo nos vamos a poner de acuerdo que se deben de tocar dentro de esta consulta popular. Si es un tema, por ejemplo, como el de la reelección, si es un tema, llámele usted el que quiera finalmente, tenemos que llegar a diferentes consensos y poder darnos cuenta que el resultado final de la consulta que el Partido Nacional ha propuesto por medio del doctor Oliva tiene que tener como resultado la unidad del pueblo hondureño y el avance del país. Fíjese que yo escuchaba, por ejemplo, a Arístides hablar de Libre como que fuera algo completamente ajeno a él. Pero sí, él fue uno de los principales colaboradores del presidente Zelaya y era uno también de los que probablemente estaba de acuerdo por allá por el 2009 con esa consulta que se le iba a hacer supuestamente al pueblo conocida como la cuarta urna. Puede ser, digo yo, era uno de los ministros más cercanos al expresidente Zelaya. Y lo escucho también decir y hablar del fraude electoral. Y fíjense que
estos son los temas y yo quiero que el pueblo hondureño conozca esto como una realidad, porque me parece que también hay que quitarse las caretas y aquí ya no es de venir a jugar política, porque uno de los temas que hoy por hoy tiene dividido al pueblo hondureño son las continuas mentiras que en estos foros se vienen a decir. Por ejemplo, yo le digo a mi buen amigo, mire, que por cierto no lo volví a ver en la mesa del diálogo. Me lo hicieron a un lado. Me fui en Semana Santa porque pero lo estaban arruinando el diálogo. Es la Semana Santa más larga que he visto yo. Lo arruinaron. Pero mire, por ejemplo, le voy a contar al pueblo hondureño algo que creo que se tiene que conocer. Porque los dos han utilizado aquí la palabra fraude. Y fíjense cómo ya es una palabra que se ha vuelto nada más que algo con muy poca importancia. Ya ni siquiera tienen problemas al esbozar la palabra fraude electoral. Y sin embargo, jamás han presentado una tan sola prueba. Fíjense que yo soy el delegado, Raúl, a la mesa número 1 del diálogo político. Una mesa altamente, por decirlo de alguna forma, confrontativa. Allí es muy difícil llegar a consensos, porque hay posiciones polarizadas por parte de los diferentes partidos políticos. Allí nosotros hemos esperado que los amigos de Arístides, los amigos de Salvador Narrala, los amigos de Julio Larios o de Tony García aparezcan allí con las supuestas pruebas del fraude electoral. Ayer, en declaraciones tendenciosas, el expresidenciable de la Alianza, don Salvador Narrala, vuelve a dar declaraciones mentirosas. Primero, el fin de semana dijo que era Mel el que le tenía las pruebas y que estaba esperando que Mel le diera las pruebas. Ayer sale hablando de un supuesto MIC y diciendo que ellos el pasado viernes presentaron las pruebas del supuesto fraude electoral. Ayer yo levanté la voz en un chat de WhatsApp que tenemos ahí entre todos los representantes de las fuerzas políticas y le he pedido, por favor, por el bien del pueblo hondureño, a los representantes de Salvador Narrala, que lleguemos a un acuerdo. Y que después de este último criterio que ellos establecen, de último momento, porque son tan cambiantes como el día y la noche, que por favor, después de esto, emitamos un comunicado. Y estoy esperando la respuesta de ellos, de que no pudieron sustentar el supuesto fraude electoral. Porque son estas divisiones las que en el país han generado odio en el pueblo hondureño y basados en ¿qué? Simplemente en mentiras. Yo creo, Raúl, que también en el juego de la democracia debemos de entender todos la importancia que tiene la oposición para generar país. Hoy por hoy tenemos una oposición que se dedica simplemente a señalar. Hoy por hoy tenemos una oposición que en este momento, cuando estamos hablando, fíjense ustedes, de una posible consulta popular sin conocer cuáles son los temas, hay sectores que ya le empiezan a apedrear. Y ahora es que el líder tiene un contubernio con el Partido Nacional. Esas son las situaciones que no podemos caer, porque al final siempre lo he sostenido. A Honduras no lo va a sacar adelante el Partido Nacional, no lo va a sacar adelante el Partido Liberal, no lo va a sacar adelante Libre. A Honduras lo vamos a sacar adelante todos, con la misma visión, pero dejándonos ya de visiones egoístas, de trabajos que finalmente solo nos permitan sacar agua para nuestro molino. Pensemos más en el país, unámonos. Yo le digo a Arístides, por ejemplo, y al sector del partido en formación de Salvador Narrala, igual a Carlos Eduardo, sentémonos, tengamos una plática abierta y veamos cuáles son los temas que Honduras necesita, pero hagámoslo sin pensar en las elecciones de 2021 o que nosotros somos los que podemos llegar a ser los grandes ganadores de esto. Yo creo que Honduras sigue mereciendo más de la clase política y repito, en la democracia tan importante es el que gobierna como la oposición, pero una oposición que sea constructiva y no destructiva como la que tenemos en este momento. Sí, don Luis, ¿qué piensa usted? Bueno, muy buenos días. Disculpas por los minutos tarde, pero me gustaría bastante recordar el pasado, porque en este momento los actores del Partido Libertad y Refundación promueven de que ellos iniciaron con el tema de la consulta. Y es verdad, ellos iniciaron. Pero ¿cómo querían hacer aquella consulta en aquel momento? Bueno, usted puede ver que uno de los actos más grandes de corrupción que se ha dado en el gobierno del expresidente Zelaya fue por eso. El carretillazo fue por eso. Por ejemplo, parte de los procesos de elecciones y las consultas al pueblo hondureño deben realizarse en el marco de la institucionalidad. Y es un Tribunal Supremo Electoral quien está diseñado para que usted y yo como ciudadano participemos en la legítima consulta al pueblo hondureño.
ese proceso se quería obviar. Porque yo no sé si usted se acuerda, pero los que tienen una memoria puntual sabrán cómo camiones incluso salían de Casa Presidencial ya con la consulta llena. Básicamente era de ir a entregar a los diferentes departamentos y traer el resultado que venía en ese momento ¿Y usted manipulado. cómo puede comprobar eso? Bueno, eran parte de las noticias. ¿Cómo comprueba usted lo que acaba de decir? Eran parte de las noticias que salieron en aquel momento. No, pero mire usted, el secretario del Partido Nacional. ¿En serio, hombre? Sí, Sí, igualmente. ¿En serio, compañero? Igualmente. No, pero sí, la verdad le hago esa pregunta. ¿Cómo comprueba eso? Fue parte, Raúl, Fue parte del de la movimiento. campaña de desprestigio de la cuarta Sí, urna. Y se la creyó. Bueno, don Luis. Bueno, así como yo, puede existir una gran parte Una del sola pueblo prueba nunca hondureño. se presentó. Y es Una, no se importante presentó. esto, es importante, porque entonces eso sucede y genera en aquel momento un movimiento social ciudadano, un movimiento en el que participó una gran cantidad de gente por defender la posibilidad de mantener este país en el sistema democrático que hoy tiene. Sí. El Partido Nacional hoy en día tiene una gran posibilidad de aportar a esta consulta bajo los requerimientos que establece en este momento la ley. La elección pasada, por ejemplo, en noviembre del 2017, tuvo sus bemoles igual. Una falta de confianza por un gran sector de la población en la institucionalidad. Hubo también una falta de confianza y promovidos también por los sectores políticos hacia un padrón electoral. Hubo una falta de confianza hacia el sistema de conteo de votos y nadie quiere regresar al pasado. Nadie quiere tener en este momento que volver a pasar por una experiencia similar a la que sufrimos en el 2017, mucho menos a la que sufrimos en el 2009. Y en pro de esa construcción, hoy se abre la posibilidad para que todos los partidos políticos entremos a un proceso de consulta. Algunos sectores políticos creen que el proceso de consulta solo debe ser para la reelección. Otros sectores políticos, tal es el caso como se han visto aquí, creen que la consulta debe ser abierta para diferentes temas. Independientemente de eso, debemos nosotros construir instituciones que sean capaces de brindarle a usted como pueblo hondureño la confianza, la posibilidad de que en el proceso de elección, en esa consulta, si usted escoge por un determinado tema la opción A o la opción B, tenga la plena seguridad que será respetado en su proceso democrático de participación ciudadana. ¿El Partido Nacional qué considera debe consultarse? Nosotros estamos abiertos a poder consultar todo tipo de preguntas que en este momento generen una gran duda para la población. Estamos abiertos también a que en este proceso tengamos nosotros sugerencias de parte de la sociedad civil, de parte del pueblo hondureño, siempre y cuando tengamos con miras a la construcción, con miras a la generación de estabilidad para el país, con miras a la participación ciudadana y que podamos definir los diferentes temas en agenda ciudadana, en agenda nacional. Incluida la constituyente. ¿Estarían abiertos a eso? Nosotros estamos abiertos al diálogo permanente para que en consenso con los partidos políticos tengamos la oportunidad de generar una consulta ciudadana que satisfaga a los diferentes sectores. Bueno, yo lo que veo acá es hay una contradicción en el mismo Partido Nacional, porque Kilbert ha dicho que la constituyente está excluida de esa posibilidad. Pregunté al vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, que yo creo que en ese poder viene siendo como el número 2, es un hombre que ha ido escalando políticamente, y también me dijo, en el mismo sentido que ha dicho aquí Colindres, que ellos están pensando en la constituyente. Entonces, ahí yo lo que señalo, y lo que dije anteriormente, una coincidencia sospechosa entre el Partido Libre y el Partido Nacional. Lo segundo es, bueno, cuando vamos a hablar de cambios constitucionales, ¿qué es lo que queremos cambiar? Porque eso es lo importante, eso es lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Por qué vamos a ir a un proceso
de cambio constitucional a una constituyente en búsqueda de una salida al gran problema, a una crisis que en Honduras dura de años, porque dura de antes del 2009. El 2009 solo fue un momento de, digamos, terrible, donde no se encontró una solución a un problema y que generó un golpe de Estado, pero la crisis institucional venía de antes. Y yo lo que no veo en todas estas propuestas, y de ahí que mi posición y la de algunos miembros del mismo gobierno de Mel Zelaya en 2009, como Raúl, que formaba parte de ese gobierno, como Milton Jiménez, era ser cauteloso con eso de la constituyente. Porque si una constituyente usted la lanza solamente por el objeto, con el objeto de reelegir a un presidente y hacer una movilización y un gasto nacional para eso, entonces no es un interés nacional, es un interés personal de un líder. Yo sentía en 2009 eso. Es decir, yo estaba de acuerdo que Honduras necesita reformas institucionales. Y lo sigo diciendo, yo no he cambiado de posición. Si yo sintiera que en este momento todos los sectores, Partido Nacional Libre, Partido Liberal, que no está a favor de la constituyente, y nuestro sector, Partido Salvador de Honduras, en formación, con la opinión de Salvador, porque estas opiniones las he compartido con Salvador. Anoche mismo estuvimos hablando de este programa de hoy, para afinar cuál sería nuestra posición en esto. Lo que yo estoy hablando lo he hablado con él. Nosotros lo que no vemos es la intención de todos estos sectores políticos de querer reformar. No nos dicen, miren, queremos una constituyente porque queremos reformar la forma como se organice la justicia en Honduras, la forma nueva de elegir a los magistrados, la forma nueva de elegir al fiscal del Estado, porque esto no funciona. Queremos reformar la Constitución porque queremos crear otro modelo económico más viable, donde se quiten algunas trabas, por ejemplo, al libre mercado, o se le ponga un esquema de tipo socialista, como lo quiere Libre, de una economía más intervenida por el Estado, etcétera, etcétera. No se oye esa discusión de unos y de otros. No se oye, por ejemplo, que se diga qué vamos a hacer con ese capítulo de la Constitución que habla de la reforma agraria, que ya prácticamente no existe. Si lo vamos a mantener y profundizar o vamos a suprimirlo para dejar en el agro que se maneje por la vía de la economía de mercado. Entonces, esas son las ideas fundamentales que no vemos. Nosotros estamos planteando que Honduras sí necesita una reforma del Estado. Necesita una reforma del Estado para todos los hondureños, pero no necesita que se confeccione una constitución para un fulano de tal que se quiere legitimar en una reelección ilegal, o un fulano de tal que quiere ir a una reelección arropado en un manto de legitimidad. Para eso no queremos una constituyente. Y eso fue parte de los problemas de 2009 y parte de los problemas de ahora, 2018. Nosotros queremos una constitución nueva, en todo caso, o reformada, o querríamos una constitución reformada, si nos dicen en qué puntos exactos los vamos a reformar. Y para eso nosotros no necesitamos una constituyente. Todos los artículos de la Constitución son reformables, excepto 14 artículos. Muchos de los que tienen que ver con el territorio, tienen que ver con la soberanía, con los tratados, con algunas garantías y todo, que son totalmente incambiables. Lo que se pretende cambiar, como lo sabemos, es la reelección. Y la reelección es para perpetuar un grupo político que si se sometiera a una elección limpia, saldría totalmente del poder, porque están desprestigiados. Entonces es la forma de buscar instrumentalizar la constituyente para quedarse en el poder sin pasar por las urnas. Y realizar todos los pactos para unos porque quieren protegerse y para otros porque quieren implantar un sistema socialista. En eso yo sí considero de que en Libre hay personas totalmente honestas en cuanto a la constituyente, porque ellos sí quieren un cambio hacia un modelo socialista y por eso quieren ir por la vía de la constituyente. Dentro de Libre hay otros que quieren la constituyente para otras cosas, para reelegirse, para perpetuarse en el poder, pero no descarto que haya gente que honestamente
quiere la constituyente para unos cambios políticos de ese signo. Ahora, ¿cuál es el problema de Honduras? Y aquí con esto termino esta parte. El problema de Honduras, lo recuerdo, es que estamos buscando una salida política. En esa búsqueda de la salida política, lo primero que se planteó fue el diálogo político, al cual aludió Kilbert hace un momento. El diálogo político, en Semana Santa ya tenía planteado los principales puntos, que todos, no los voy a repetir, todos los recuerdo. A partir de ahí, ese diálogo lo degeneró el propio partido de gobierno y era su salida. ¿Por qué? Porque le fue sacando todo al diálogo, le fue quitando todo. Lo último que le quitó fue la posibilidad de decidir ahí lo del Registro Nacional de las Personas y lo pasó a una negociación entre las fuerzas políticas del Congreso en la cual se pusieron de acuerdo un sector del Partido Liberal o el Partido Liberal, se puso de acuerdo el Partido Nacional y se puso de acuerdo Libre y se repartieron el registro. Yo no digo nada contra la Junta Interventora, las personas están bien escogidas y tampoco digo nada que no deba el Congreso ser... ¿Cómo es que no dice nada? Que las personas están bien escogidas, bien pero escogida. Que no repartimos. No digo nada, estoy hablando del diálogo. Estoy hablando del diálogo. ¿Cómo, es que ese es el problema, don Aristides. Entonces déjame terminar. Es que ese es el problema, porque usted está acusando a mi partido de una cosa que es completamente falsa. Diálogo, porque el diálogo le han quitado fuerza, le han quitado todas las decisiones. Mario Pérez dijo, aquí en el diálogo vamos a decidir lo de registro. Se lo llevaron allá al Congreso y allá lo decidieron. Está bien, pero díganlo de una vez, que el diálogo no sirve, que no se le va a dar ninguna importancia y que todo se va a decidir en el Congreso. No es ilegal que se decida en el Congreso y ahí están las fuerzas políticas representadas, excepto la de Salvador que no tuvo diputados, pero no importa, pueden decidir en el Congreso cosas. Es decir, yo creo que hay que ser sobre todo francos en cuanto a eso del diálogo, y el diálogo lo han matado los del Partido Nacional. Antes de pasar con Carlos Eduardo, buenos días. Si el Partido Nacional está con el tema de consultar en una forma de que reconoce que ha fracasado y quieren legalizar la ilegal reelección de Jo. Esto lo dice Adonai Castro. El diputado Juan Carlos Elvir me escribe, diputado liberal: Raúl, buen día. Todo proceso de participación, población requiere y depende de la motivación de la ciudadanía al volverlo legítimo con su participación. Por sus altos costos y aunado a la crisis económica actual, debe ser estratégicamente definida para volverla productiva a la democracia y no podrá ser antes por las reformas al Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, dice el diputado Juan Carlos Elvir. También, bueno, ya se borró un mensaje que me había enviado uno de los televidentes, Carlos Eduardo. Bueno, qué suspicaz anda todo esto. A mí lo que me da sospecha es cómo vuelve en este foro, así como hace algunos meses, a utilizar todos los argumentos del golpismo para atacar a una constituyente. Todos los mismos. No te distinguís en lo que decía aquí tu tío Fernando Anduray y los más connotados golpistas. Es penoso que se haya llegado a esto, a querer decir que nosotros andamos buscando una constituyente para limpiar. Bueno, la mera verdad, yo no creo que vaya a haber consulta, que el Partido Nacional le interese la consulta. 3 proyectos de ley se han metido al Congreso Nacional, secretario del Partido Nacional. 3 proyectos y ninguno lo apoyaron. Primer proyecto, para que le consultáramos al pueblo hondureño, lo presentó Libre. Si estaba de acuerdo en que el presidente comprara un avión tan caro como el que compró, no lo apoyaron. Segundo proyecto, contra la reelección, que el pueblo decidiera, no lo apoyaron. Tercer proyecto, que viniera a Honduras la Comisión Interamericana contra la Corrupción, la CICI, tampoco lo apoyaron. Y ahora son apasionados de la consulta, porque están en una crisis que no tiene salida porque el sistema está fracasado. La constituyente que nosotros queremos, no le vamos a poner camisa de fuerza con una agenda de lo que van a discutir. Deben de participar todos los sectores políticos, Tito, todos, sin agenda, a discutir todos los temas. ¿Por qué en Honduras tenemos un sistema económico que produce miseria y que concentra riqueza en una población extremadamente pequeña? Ese es un tema que se debe discutir a fondo. ¿Por qué en Honduras los ciudadanos en un 65% no son dueños de sus viviendas?
No solo reforma agraria, reforma urbana también. ¿Por qué los ciudadanos no tienen viviendas? Expropiando. Ahí está. Le salió el golpista que siempre parece que llevó adentro. Sí, está repitiendo todos los argumentos del golpismo. Si yo fui al exilio y vos te quedaste acá. No, si es que vos ni siquiera estabas aquí cuando la cuarta urna. Te fuiste huyendo. Te fuiste y te quedaste en Estados Unidos. Y de allá apareciste en Nicaragua. No estamos hablando de eso. Y vos te quedaste aquí, hombre. Entonces, ahora es que lo único constante aquí es la oposición a cambios profundos a través de una constituyente. Y ese es el temor. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga la consulta, en que se limpie el tribunal. ¿Cuál es la reforma Permitime, urbana? si yo te dije hablar, no te interrumpí ni una sola vez. Reforma ni urbana. una sola vez te interrumpí. ¿Cuál ni es una la sola reforma vez. urbana? Bueno, podemos traer un programa para esas cosas. Las consultas que debemos hacer, número uno, preguntémosle al pueblo si está de acuerdo en que Juan Orlando continúe gobernando o no. Sí. No es que consideramos que el pueblo es el soberano. Preguntémosle eso, preguntémosle al pueblo, ¿está usted de acuerdo con las bases extranjeras? ¿Está usted de acuerdo con las concesiones que ha dado el gobierno? Pero todo eso es muy grande, son muchas preguntas, que por eso es mejor que todos participemos en una constituyente. Miren, francamente, yo creo que en este momento, aquí lo único que queda en evidencia es que fracasó el sistema, que el Partido Nacional está desesperado porque no haya cómo hacer, porque quedaron exhibidos ante el mundo de que el fracaso de su gobierno y su gobierno supuestamente democrático es una vergüenza regional. Y que por eso salió el pueblo hondureño, si allá van en una gran caravana y dicen que es libre, que lo mandó, es una barbaridad creer que alguien puede tener influencia para que el pueblo, una gran cantidad de gente abandone todo en su vida para arriesgarse a una aventura con tal de tener oportunidades que este sistema, que es evidente que estos tres señores defienden, que dicen que no, que el problema no es el sistema, que hagamos reformas puntuales, no. Discutamos a fondo la realidad de Honduras, discutamos por qué no le quieren dar al pueblo su capacidad de decidir. La consulta, si se hace, estamos dispuestos a acompañarla siempre y cuando sea una consulta, primero con una nueva ley electoral y con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y número dos, que se pueda preguntar de todo, porque si no se va a preguntar ni de la reelección, que no se va a preguntar ni del si la gente quiere que siga este gobierno, ni de la constituyente, señoras y señores, que les vaya bien, hagan su circo libre, no va a venir a participar en algo intrascendente que solo sirve como muleta para poder terminar su gobierno, que está tan mal el Partido Nacional. Y a mí me extraña que sectores que antes estaban de acuerdo con las consultas, ahora es que las consultas son malas y que la constituyente es para fundar un sistema socialista que le va a quitar todo al pueblo hondureño. Si es que lo que le ha quitado todo al pueblo hondureño es este sistema, si por eso se van los hondureños, si por eso no tienen vivienda, no tienen tierra, no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen ni siquiera lo elemental. Y dicen que es que nosotros queremos traer un sistema que le va a quitar, si es que ya no hay nada que quitarle. Es para renovar en Honduras un contrato social donde todos decidamos y donde todos podamos ser parte del crecimiento. No estamos contra la iniciativa privada, ni contra la inventiva privada, ni contra el esfuerzo de la parte privada. Pero no podemos seguir en un país donde una oligarquía no solo ahoga al pueblo, sino también a la propia empresa privada que no puede crecer. Y eso no es ser comunista, eso no es ser radical. Miren, hace unos años, hace como 150 años, un médico allá en Estados Unidos definió que los esclavos padecían una enfermedad espantosa que solo le daba a los esclavos. Y era un deseo y un afán inmenso de ser libres. Y esos eran argumentos en aquella época para justificar que los pobrecitos es que estaban enfermos, que eran esclavos pero que estaban enfermos porque querían ser libres. Hoy los argumentos de los mismos hijos, nietos y sobrinos de aquellos esclavistas es radicales.
Están enfermitos, quieren cambios radicales. En un país donde la violencia y la miseria es lo que campea. Queremos justicia, y la justicia no va a salir de acuerdos de cúpulas, va a salir del pueblo hondureño en consultas directas. Esa es la bandera de Libre. No vamos a abandonar nuestros principios ni nuestras banderas porque se pone suspicastito o porque hay quienes dicen que estamos en acuerdos con los cachurecos. No estamos dispuestos a hacer ninguna concesión que no sea nada más que el pueblo participe. No hay acuerdos con los cachurecos. Y si construimos una consulta es porque habrá garantías de transparencia. ¿Quién es? Es que yo cuando estoy al par de un líder de la izquierda y miro lo efusivo, hasta con sed termina a mi amigo Carlos Eduardo, cuando da sus discursos. Es que cuando uno tiene convicciones el problema hay que tener convicciones. El problema es que dentro de esas convicciones de Carlos Eduardo, a veces sueltan algunas mentiras que a mí me parece que el pueblo hondureño se las han ido metiendo en la cabeza. Fíjense que dijo al inicio, le vamos a preguntar al pueblo porque el avión que tiene el presidente Hernández, a ver si era correcto comprarlo o no. Aquí tengo una publicación yo de Diario El Heraldo que establece claramente, y ojo, no quiero entrar en una polémica por el avión o no, pero ahí te lo dice claramente, el gobierno de China-Taiwán fue el que regaló el avión presidencial. Pero ellos dicen, vamos a hacer una consulta para ver si el avión o no. De esas cositas pequeñas que van generando odio y polarización entre la población y que no tiene nada que ver. Miren, ustedes acaban de ver aquí un encuentro de diferentes formas de opinar entre dos personas que defendieron a el mismo gobierno en su momento, el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Los dos fueron cercanos colaboradores, es más, yo creo que Arístides fue de los que ganó en su momento de los mejores ministros, creo, ¿no? En aquel tiempo. 3 veces, o sea, de los hombres más cercanos, y Carlos Eduardo no se puede negar su militancia y cercanía. Pero yo no he sido funcionario público. Al presidente, no, pero no hay que ser funcionario público para ser muy cercano a el líder. Simplemente, claro que no fui funcionario del gobierno. Pero usted es una persona muy cercana al expresidente Zelaya. Entonces, aquí tenemos a dos personas. Les pido por favor que me dejen hablar, después pelean entre ustedes. Miren, ustedes acaban de ver ahorita lo que es también la polarización dentro de los mismos sectores que supuestamente apoyan a esto. Miren, aquí no hay contradicción, Arístides. Yo he dicho que lo que el Partido Nacional propone es una consulta popular, no una constituyente. Lo que se consulte al pueblo hondureño, esos son otros elementos en los cuales toda la fuerza política del país tendremos que generar consensos. Pero el Partido Nacional, y en esto yo quiero ser contundente, no está proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente. El partido lo que propone es una consulta popular. Los temas, y lo repito porque quiero dejar esto completamente claro, ya son las diferentes fuerzas políticas representativas en el país las que se van a poner de acuerdo. Pero más allá de eso, porque hay sectores que se oponen a esta consulta. Ahora, yo lo que no quiero es caer en el juego que entiendo perfectamente políticamente quiere Carlos Eduardo hacernos caer, y es en comparar la consulta del año 2009 a la consulta que se propone el día de hoy. Hace unos momentos me miraban ustedes concentrados porque yo en la última consulta que hacía o que quiso hacer el presidente Zelaya estaba muy joven, y yo recuerdo muy vagamente lo que fue en aquel momento todo lo que llevó, pero estaba leyendo y recordando un poco. Todos los sectores en aquel momento le dijeron al expresidente Zelaya, no lo haga. Curiosamente, el presidente Zelaya anuncia la instalación de una cuarta urna al día siguiente de una modificación en la Constitución de la República de Venezuela que le permitió a Hugo Chávez Frías postergarse en el poder durante todo y la historia que ya todos conocemos. Habían otras intenciones en ese momento y eso lo tenemos que entender. Simplemente dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién era todo el círculo cercano y cuál era el modus operandi de las personas y presidentes cercanos de Sudamérica al presidente Zelaya en aquel momento? Y eso lo dejamos ahí porque al final es un tema que ya ocurrió. Hoy por hoy nos han invitado a este foro a hablar de la consulta. Ahora, ¿por qué no empezamos nosotros a reconocer los diferentes temas importantes que existen en el país, por ejemplo, en diferentes materias? Ahora venía escuchando justamente
un informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros donde dan a conocer que se han incrementado exponencialmente los ahorros de los hondureños en los bancos en el país, que hay un crecimiento en cuanto a los ahorros. Ahora, esto no lo podemos ver tampoco de forma positiva. Está bien que exista el crecimiento de los ahorros, pero ¿por qué nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo que esos son elementos en los cuales la oposición debe de entrar y apoyar? Porque ¿cuál es el verdadero sentimiento de un político? Yo les aseguro, y no es personalizar, pero los sectores que aquí representan los dos invitados, lo que quieren es que el gobierno del Partido Nacional y del presidente Hernández fracase. ¿Para qué? Para ser ellos los que vienen a los programas a sacar bandera sobre los diferentes temas. Ahora, ¿cuál es y qué es lo que debe de buscar realmente un político, aunque esté en oposición? Construir, pero permitir, ojo, mire lo que dice, eso es lo único que le preocupa. Sacar, eso es todo lo que le preocupa. Sí, al pueblo hondureño es lo que le preocupa. Ahora, ¿qué es lo que deberían de estar haciendo realmente? Proponiendo para que el país salga adelante. Eso es lo que un verdadero político en oposición debe de hacer. Construir, no constituyente, construir. Eso es lo que se debe de buscar. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de potenciar? Yo no te interrumpo. Sí, ¿Por qué no hablamos de potenciar? ¿Por qué no hablamos de potenciar? Por ejemplo, el tema de la inversión en el emprendedurismo. ¿Por qué no hablamos? Por favor, Carlos Eduardo. Porque el presidente roba las elecciones. Carlos Eduardo. Y a otros lo sacan a tiros. Yo no quiero recordarte, yo no quiero entrar en un dime que te diré. Porque no creo que el pueblo hondureño quiera recordar ciertas cosas. ¿Entiendes? Entonces, por ahí dejémoslo mejor. Ciertas cosas. Lo que quieras. Las fotografías ahí tuyas en la frontera, pero no quiero entrar en ese tema. Claro, ya anduve en la resistencia. Entonces, vamos a ver algo. Aquí lo que quiero, bueno, habla tú. Yo no vengo aquí a pelear, a discutir. Creo que el pueblo hondureño está cansado y yo creo que las posturas de nuestros partidos son diametralmente diferentes. Nosotros no andamos en la calle vandalizando ni andamos haciendo muchas cosas. Al final, social, el tema, pruébelo, pruebe lo que fue el partido, pruebe lo que fue el partido. Las personas que están, discúlpeme, las personas que están sindicadas de esos actos no insulta al Partido Nacional por las acciones individuales de algunas personas. Eso es el problema. El problema es como que yo hablara que los hombres más cercanos al presidente Zelaya están sindicados por actos de corrupción. Los presos, presenten las pruebas. Y no estuvo Marcelo Chimirri, por ejemplo, preso. Y no están en el exilio muchos de los más cercanos al presidente Zelaya, porque aquí le llaman exilio, y persecución cuando son acusados de delitos penales. Porque aquí el problema es que el primero que se va. Bueno, pero al final, vuelvo y repito. El pueblo hondureño. Sí, vos fuiste de los que repartiste lo que se sacó en carretilla. Por favor, hombre. Carlos Eduardo, no vengamos aquí a mentirle al pueblo. De seriedad. Al final del día, yo creo que es importante sacar conclusiones que construyan en este país de este tipo de foros. Pero si vamos a venir acá a lo mismo de siempre, me parece que este es un elemento que ya tiene cansado al pueblo hondureño. Hablemos, por ejemplo, ¿qué vamos a consultar? Si logramos un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la República, ¿qué vamos a consultar? ¿Qué le vamos a preguntar al pueblo hondureño? Preguntémosle al pueblo qué es lo que quiere ser consultado, etcétera. Pero veamos cómo construimos. Ya dejemos, por favor, de destruir. Y solamente por alusión le quiero responder a don Aristides. Porque don Aristides dice que el Partido Nacional ha destruido el diálogo político. Si usted, don Aristides, no lo hubieran sacado de la representación de Salvador Nasralla, en su momento, si no lo hubieran hecho a un lado, sabría de lo que estamos hablando. El Partido Nacional jamás ha atacado el diálogo político. Es más, el Partido Nacional es el único que está ahí sentado, que jamás se ha levantado, que nunca ha dicho, no vamos de aquí, como sí lo dijo su delegación en su momento y como sí lo hizo también el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, que nunca quiso participar. Porque no es su postura dialogar, es otra. Entonces, cuando nosotros vemos, y cuando yo lo escucho a usted venir a decir que es el Partido Nacional, me parece que habla con un enorme desconocimiento. Le voy a dar un ejemplo. Dentro de esa mesa del diálogo político, el único partido que ha puesto sobre la misma
compromisos firmados es el Partido Nacional. Y lo hizo a través del gobierno de la República y su representación. Presidente Hernández es el único líder de los tres que está ahí que ha puesto un papel firmado que se llama decreto ejecutivo, que ha puesto don Luis Zelaya, que ha puesto Salvador Narrala. El Partido Nacional puso un compromiso de sus 61 diputados de apoyar a los acuerdos que por consenso se generaran en el diálogo político. Yo me hago una pregunta, ¿qué diputados puso el Partido Liberal? Que de tener supuestamente 26 ahora tiene 9, 11, no sé cuántos tenga el Partido Liberal en el fraccionamiento claro que tiene. ¿Cuántos diputados tiene don Salvador Narrala? Y dicen que somos nosotros los que no estamos en el diálogo político. Hoy por hoy, los consensos que se han generado, por ejemplo, en la Mesa de Derechos Humanos, los que se habrán de generar, esperamos, en la Mesa de Reformas Constitucionales, de Reformas Electorales y en la Mesa número 1, están allí también porque hemos tenido participación como partido. Entonces ya basta de venir aquí y volver, y vuelvo y le repito, a jugar en política. Porque el problema es que su discurso aquí es uno y afuera es algo completamente diferente. Y no engañemos al pueblo hondureño, hay más que lo que simplemente se habla en un discurso político. Trabajemos y construyamos por el país, pero dejemos, faltando 2 años y medio para las elecciones, de tratar de jalar agua para nuestro molino pensando en el 2021. Don Luis. Sí, señor. Pues es bien interesante. En este momento las fuerzas políticas aquí representadas, todavía nos hace falta mucho camino que recorrer para llegar al consenso, en lo que puede llegar a ser una consulta hacia futuro. Lo más importante de todo es que pensemos en la integralidad de esta consulta y en para qué debe servirle a la población. Ya no hay un bipartidismo marcado en el país. Ahora hay representación de otras fuerzas políticas. El mismo Salvador Narrala, que entró como un outsider a la política, está en proceso de constituir su segundo partido político para seguir siendo parte, valga la redundancia, de la democracia hondureña. Entonces, hoy por hoy, hay algunas decisiones que tomar, que se pongan en funcionamiento, reformas importantes, credibilidad en la institución. El mismo Registro Nacional de las Personas viene a ser una aportación de las diferentes fuerzas hacia la construcción de una plataforma que permita entonces que decisiones del pueblo hondureño se vean con toda la confianza del caso. Este mismo, vuelvo y repito, el Registro Nacional de las Personas logra obtener una decisión a favor de 115 diputados de los 128 que tenemos en el Congreso. Eso es importante porque significa que, aunque quede camino por recorrer en el proceso para generar una consulta o un plebiscito, existe ya una voluntad primaria de poder reconstruir en el modelo los instrumentos que permitan generarle confianza a la población. Y también lo decimos como partido, que hay que avanzar en ese camino. Tenemos otras reformas electorales que también están siendo discutidas en las mismas plataformas de diálogo o en otras plataformas de construcción de consensos también, sea dentro del Congreso Nacional, sea en el diálogo político, sea en foros de la sociedad civil, de donde vengan los insumos. Hoy hay una importante realidad. Voy a destacar también que la venida de la OEA con esta misión que viene a generar ese caucus de aportaciones de todas las fuerzas políticas y de otros sectores hacia la construcción de reformas electorales, va a traer como resultado también ciertas coincidencias sobre las cuales podemos ir avanzando. Sin duda alguna, así como está la realidad al día de hoy, seguimos teniendo los mismos actores políticos con las mismas diferencias. Seguimos teniendo la misma institución que regula un proceso de elección como esto, ya sea de plebiscito o elecciones internas o generales, que es el Tribunal Supremo Electoral, que está a punto de cambiar. El próximo año se debe escoger un nuevo Tribunal Supremo Electoral que venga o bajo la misma estructura o una estructura diferente. Eso ya será labor de los partidos políticos, labor de
la contribución que se puede hacer en las diferentes plataformas de diálogo para poder sumar a la confianza, para poder sumar a la modernización de la democracia del país, más participativa, más incluyente y donde todos sintamos que estos pasos vienen a construir un camino en no volver al pasado. No es conveniente volver al pasado. Por eso hay que caminar distinto de una vez. Así que como Partido Nacional, en las mismas plataformas de diálogo político, que aquí es bien interesante, el licenciado Aristides Mejía mencionaba aquí que está abierto a la posibilidad de diferentes consultas. Dentro de su representación en el diálogo político, ellos dicen que la única consulta que debe existir es el tema de la reelección. Por supuesto que van a haber diferentes opiniones hasta lo interno dentro del partido, pero el camino para recorrer esas diferencias y poder llegar a un consenso debe ser siempre pensando en el bien de Honduras. Y por supuesto que aplaudimos también la importancia de involucrar otros temas a la consulta, porque de una vez por todas Honduras tiene la posibilidad de seguir caminando por la participación, por la generación de conocimiento, por la generación también de estabilidad en el pueblo hondureño y confianza en el destino del país. Así que, como Partido Nacional, pro diálogo, pro consulta, movemos nosotros nuestra voluntad para ponernos a disposición en hablar con los diferentes sectores políticos, en hablar con los diferentes sectores de la sociedad civil y ver cuáles son aquellas inquietudes que emanan del pueblo hondureño que deben ser confirmadas en un plebiscito. Voy a una pausa, pero antes, Fabricio, ¿qué dice la población a través de las redes sociales del debate de esta mañana? Bien, Rigoberto, hace rato, saludos, lo escucho por radio, está oyendo Radio Visión Honduras. Quisiera consultar sobre todo a Kilbert, que se siente saber que miente y que el pueblo lo sabe. ¿Cómo es posible? Paco Ávila, buenos días, Raúl, representante del Partido Liberal, pues. Sos vos, no, pero yo soy liberal, no tengo ningún problema con eso. Pero no soy representante por del eso, pero él se puso. Pero yo interpreto. Mira, ¿viste lo que está diciendo, Raúl? Yo interpreto que él me está preguntando que por qué no hay un representante del Partido Liberal. Sí, ¿por qué esa no? es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bien. La verdad, está representado por el Partido Nacional, que al final han sido lo mismo los últimos 8 años. La verdad, en la mañana venía pensando, con razón el Partido Nacional ha ganado. Es decir, Aristides y Carlos Eduardo eran de mi partido y ahora somos 3 en diferentes partidos. Ángel Gutiérrez, Honduras. Esa es la verdad, Raúl, de todas. en Honduras La mera verdad. Pesa más Palmerola. Partido Libre, gracias a Dios, no va a gobernar este país. Al hondureño no le gusta el caos y el desorden. Mel Zelaya debe estar preso. ¿Qué país de izquierda está bien? Miren Venezuela, Nicaragua o Cuba. No queremos terminar así jamás, dice Ángel Gutiérrez. El señor Ángel dice una falta de respeto para los televidentes, oí Tito, que sus invitados estén pegados a sus celulares. No, yo no. Yo estoy leyendo. Pues. José Amador, buen día. Hay que comenzar con pasos cortos. 1 o 2 preguntas. Reelección, sí o no. Y desea más consultas, sí o no. Después de esto, elaborar una plataforma donde el pueblo puede elegir las preguntas. Tommy Bulls. En otro programa, Anduray dice que el Partido Nacional está en contra de una consulta. Que se decidan. Jorge, estos de Libre lo único que les interesa es estar peleando el poder porque estos majes lo que quieren es destruir el país. Milton Santos, viva Jo, el mero mero, Rolando Mata, son iguales. Ezequiel López, quizás todos estén de acuerdo con la consulta, el problema es cuál es la consulta que quieren hacer, cuál es, señor Carlos Reina. Paja, el pueblo no quiere preguntas basuras, queremos trabajo y seguridad. Pero le puedo hacer una consulta. Dice que ese es un tema. Mira lo que dice Ezequiel López. Ese fue el mismo tema del 2009. Nunca quedó claro qué era lo que querían consultar realmente. Y eso el pueblo hondureño lo reclama hoy en día. Nunca nos dijeron qué era lo que quería y lo que estaba en esa cuarta urna. Jamás. Bueno. Pero vos dijiste que estaba muy chiquito y que no te acordabas. ¿Qué iban a preguntar? Si querían la Asamblea Nacional Constituyente.
Mira, con eso salieron después, papá, no lo propusieron. Le voy a explicar para que no, vamos a la propusieron. Sí, vamos a la pausa. No, es rápido, esos es son rápido. los, es que los anuncios. Esos son los representantes de JO. Alguien que en un programa admite que no sabe qué pasó hace 10 años porque está muy chiquito, si no sabe qué pasó, ¿cómo puede presentar soluciones? ¿Cómo puede discutir sobre eso? ¿Quién lo escribe? No, bueno, aquí lo escribe un exministro del Partido Nacional. Sí, dígalo. Una pausa. Dígalo Volvemos. quién. Dígalo. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Ruego brevedad en las participaciones a mis invitados. Aristides. Bueno, yo quisiera volver al tema original con todo lo que se ha dicho acá y decir lo siguiente. Yo creo que el problema grande sobre una solución al problema de Honduras a través de una constituyente es que así como está conformado el esquema político actual, en que tenemos a dos partidos con estructura fuerte, como Libre y Partido Nacional, y tenemos por otro lado Partido Liberal en crisis porque va a haber un relevo probablemente en ese partido. Tenemos a un candidato que sigue siendo el más popular, o a una persona, mejor dicho, que sigue siendo la más popular como Salvador, sin partido, porque le despojaron de su partido y porque el otro partido que está haciendo todavía no está inscrito. Entonces tendríamos una constituyente donde dos fuerzas que no tienen la mayoría en la popularidad controlarían la constituyente. Y quizás unos estén buscando una salida política para sus problemas, como se ha dicho aquí, un pacto de impunidad, etcétera, y otros, que ha sido su anhelo, y en eso deberían de ser francos, es lo que le trato de decir a Carlos Eduardo, que los otros que lo que quieren es instaurar una constitución de corte socialista. Y una constitución de corte socialista significa nacionalización de empresas, significa reactivar una reforma agraria que le va a quitar propiedades a las empresas agrícolas. En fin, ya sabemos lo que significa la inspiración socialista en una constitución. Yo creo que a estas alturas eso no es lo que Honduras necesita. Yo igualmente pienso que Honduras sí ha sido objeto de un despojo, en eso estoy de acuerdo con Carlos Eduardo. Este sistema corrupto, este sistema en que no tenemos un verdadero Estado de Derecho. Aquí tengo un libro de uno de los más grandes constitucionalistas de Honduras, que es Moncada Silva, que me lo dedicó, y en una parte de ese libro él explica todos los problemas sobre la legitimidad del poder, pero todo el problema también sobre un Estado de Derecho deficiente, ineficiente, como él lo llama. Y eso es lo que tenemos en Honduras, un Estado de Derecho ineficiente. Por eso nosotros queremos proponer, y lo queríamos hacer a través del diálogo que han mal logrado, porque no han cumplido con sus compromisos los del Partido Nacional, porque están jugando a dos aguas. Mientras dicen que por el diálogo se van a resolver unas cosas, las sacan de ahí y se las pasan al Congreso. Mientras se comprometen con una cosa, la pasan para allá. Y en esa forma de hacer las cosas buscan desnaturalizar los procesos. Es decir, si originalmente se iba a cambiar una institución y se iba a revisar lo que pasó, o se iba a revisar, por ejemplo, todo lo relacionado con el registro y todo eso, no sabemos ahora cuál es la intención sobre eso. Entonces, yo creo que el diálogo, que era un canal para salir, ellos mismos lo han cerrado. Y ahora quieren abrir otro canal. Y ese canal es de la constituyente, donde esas dos fuerzas son las que van a tener. Porque El Salvador no tendría diputados y es el mayoritario. Y Salvador sí tiene un planteamiento importante sobre eso. Salvador quiere hacer una reforma al Estado,
donde termine con el sistema de corrupción, donde termine, como he dicho anteriormente, con un sistema en que se eligen a los magistrados de una forma política para tener un sistema de justicia politizado, donde le entremos al tema central de qué es lo que Honduras necesita para cambiar y reconstituir su Estado de Derecho, que ha sido totalmente distorsionado, porque aquí ya no hay independencia de los poderes. Tenemos que comenzar por eso, devolverle al país un sistema electoral fiable a través de una reforma, pero no a través de lo que seguramente va a pasar en mayo próximo, que es que van a poner un magistrado más, van a sacar al de la DC y van a poner al de Libre. ¿Ustedes creen que con eso se soluciona el problema? Por muy bueno que sea el que pongan de Libre, va a equilibrar un poco, porque si Libre entra, no vamos a tener un tribunal totalmente dominado por el Partido Nacional, va a haber un poco de equilibrio, de acuerdo, pero es esa la solución. Nosotros planteamos ahí mejor la despolitización del tribunal, en donde el tribunal sea como el de países aquí nomás cercanos, como el de Costa Rica, como el de Panamá, con magistrados que cumplan, que ya no vayan por partidos, como hemos sido todos los magistrados anteriores, sino que sean magistrados que no respondan a intereses de partido. Entonces, yo sí creo que ese es un punto. Y quiero decir otra cosa. Mire, yo fui de los que estuve de acuerdo con el diálogo. Yo fui el que participé en el diálogo originalmente, y no como dice Kilo, el que me sacaron, sino que yo llegué hasta cierto punto porque ¿Te fuiste solo? Sí, me fui porque yo tenía otras cosas que hacer. Yo tengo, entre otras responsabilidades, la organización del partido, y ese diálogo consume horas. Ya llevan, no sé si llevan más horas de diálogo que de estudio de los niños en Honduras, ¿va? Llevan como 300 horas, o saber cuántas horas. Yo no puedo estar en eso. Entonces, ahí quedaron 2 representantes de Salvador, y ellos han estado buscando cómo que se cumpla con los temas, cómo liberar a los presos políticos, cómo lo de los derechos humanos. Nada ha salido porque el gobierno no ha querido. Y finalmente quiero decirle a Carlos Eduardo que yo creo que en el afán de defender las políticas de Libre, y eso es una de las cosas que me incitó a mí a salir de Libre, la intolerancia ideológica, porque en Libre hay una diversidad interna, pero no se respeta el pensamiento de los demás. Porque siempre que alguien piensa diferente, sos golpista, sos de derecha, sos el que no está en la línea política del líder, entonces es un enemigo y hay que abatirlo y hay que insultarlo a nivel personal y todo eso. Yo creo que la política no debe ser eso. Si yo he sido de las personas que apoyé a Mel todo el tiempo cuando estuve en el gobierno, fui uno de los sostenes de ese gobierno, después, aún no estando de acuerdo con la ideología que él adoptó, como era un demócrata, lo apoyé y hice un montón de cosas para su restitución cuando el golpe de Estado. Me fui al exilio para acompañar eso y me fui a visitar presidentes y vicepresidentes y ministros y embajadores para que la situación de Honduras se dilucidara por la vía negociada, una salida que nos hubiera permitido restablecer la institucionalidad que ahora mismo hemos perdido. Entonces yo les digo a los de Libre, el mundo no se divide entre golpistas y no golpistas. Ya dejen ese discurso, es un discurso que ya está anquilosado, que no explica nada. Mejor expliquemos qué es lo que queremos, pero con sinceridad. ¿Qué es lo que queremos con una constituyente? ¿Cuál es la propuesta de ella? Que digan nosotros, ¿por qué no? Si ellos están orgullosos de lo que ellos quieren hacer. Nosotros queremos cambiar esto, reformar el Estado en esto y esto y esto. Eso es lo que quisiéramos escuchar. Bueno, bien, una pausa y continuamos. Voy yo. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a la parte final del programa. Carlos Eduardo. Bueno, yo quiero y estoy obligado a que el pueblo hondureño recuerde hechos para saber quiénes tienen cohesión y coherencia y quiénes no. Nosotros tenemos 10 años en la misma línea, invariable. El pueblo hondureño es el soberano
debe de ser consultado y debe de tomar las grandes decisiones. El Partido Nacional hace 10 años se opuso, fue parte del golpe de Estado. Y ahora argumentan que la consulta, que no era consulta, que era encuesta, era ilegal. Debo recordarle a Quilve, porque él dice que estaba chiquito, que no se acuerda, que esa consulta estaba fundamentada en la Ley de Participación Ciudadana, donde 400.000 hondureños firmaron la solicitud para que se hiciera la encuesta. Y la encuesta no era vinculante, por tanto, iba a servir como respaldo para que el presidente de la República, usando su atribución de poder mandar proyectos al Congreso Nacional, enviara uno para que se instalara en las elecciones generales del 2009 una cuarta urna, la de presidente, la de diputado, la de alcalde, y la cuarta urna era para que usted decidiera si o no se iba a una constituyente. Y eso desató el pánico de las cúpulas de este país, porque usted iba a hablar, porque usted iba a opinar, y dieron un golpe de Estado y llevaron al país a la crisis que hoy tiene. Un golpe de Estado, corrupción, narcotráfico y 2 fraudes electorales tienen a Honduras hundida en una crisis que ya obligó al Partido Nacional a buscar salidas que nos hubiéramos ahorrado sangre, dolor y lágrimas si en el 2009 hubieran permitido que el pueblo opinara. Por otro lado, Salvador Narrala y Aristides Mejía hace un año firmaron un acuerdo que lo primero que iban a hacer si ganábamos la presidencia era convocar al pueblo a una consulta para la constituyente. Ahora ya no, ya cambiaron, ya la constituyente es mala. La reforma agraria que el Partido Liberal llevó y hizo realidad en el gobierno de José Ramón Vieda Morales, por el cual fue acusado de comunista, por el cual recibió un golpe de Estado, sigue siendo para Aristides un problema de ñángara. Lo acaba de decir, no he dicho que la reforma agraria para quitarle las tierras a los latifundistas, para repartir las tierras para que todos puedan producir. Ese es el espíritu de la reforma agraria. Y me extraña que estés encallado allá en los años 50 en contra de la reforma agraria, que fue un logro del Partido Liberal y que gracias a esos logros en esa época de Vieda Morales, Honduras evacuó su presión social y no tuvimos los conflictos como tuvo El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Yo recuerdo clarito en este foro cuando hace un año y piquito Salvador decía que Libre tenía que tener su magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Libre es la segunda fuerza política en el Congreso Nacional, es la principal fuerza política de oposición. ¿Cómo van a haber elecciones transparentes si la oposición está ausente de los organismos donde se imparte justicia electoral? Claro que hay que revisar bien el tribunal, claro que no debe de replicarse lo que hoy tenemos, pero Libre no puede quedar al margen porque se lo ha ganado como derecho que el pueblo le dio. Seguimos en la misma línea, pueblo hondureño. Yo no creo que el Partido Nacional vaya a hacer cambios de forma. Creo que está usando el tema de la consulta para distraer la realidad agobiante que hoy ha explotado con la caravana. Pero tengan la certeza que continuaremos luchando hasta que este país sea de ustedes, donde ustedes sean los que deciden y donde ninguna oligarquía pueda decidir en su nombre. Para eso estamos y para eso continuaremos. Agradezco, Raúl, la invitación. Gracias, Carlos Eduardo. Quilve. Gracias. Primero agradecerte como siempre la invitación. Raúl, siempre es interesante platicar con el pueblo hondureño y debatir. Yo quiero cerrar con algo que tú dijiste. Aquí el pueblo hondureño puede ver lo que realmente ha existido con la oposición en el país. Y quiero sacar a Raúl de ese contexto porque él está ejerciendo como mediador y como periodista. Pero esta es la realidad. Antes estos 3 personajes estaban bajo la bandera del Partido Liberal. Hoy Aristides está con Salvador Narrala defendiendo los intereses de una persona. Hoy Carlos Eduardo está de la mano de Manuel Zelaya Rosales defendiendo los intereses de Manuel Zelaya Rosales. Y al final estas divisiones internas de ellos siempre y toda la vida las han querido achacar y culpar al Partido Nacional de lo que ocurre finalmente al interno. Salvador dice que le quitaron su partido, Libre habla de una consulta. Una consulta que pese a que lo quieran manifestar aquí de otra forma, nunca tuvo claro cuál era su finalidad. O podría uno generar conjeturas y decir que es el mismo resultado
que tuvo en otros países como Venezuela y ya sabemos cuál fue el resultado final. Lo que el Partido Nacional propone es que hagamos una consulta al pueblo. Los temas, escojámoslos entre todos, lleguemos a consenso de cuáles son los temas que se deben de tratar para generar unión en la familia hondureña. Ahora preguntémonos, ¿quiénes son los que ganan con la división? ¿Quiénes son los que promulgan día a día la división del pueblo hondureño? Y se van a dar cuenta que no es el Partido Nacional. Que tenemos que seguir trabajando por Honduras, lo tenemos que seguir haciendo. Y repito lo que una vez dije al inicio del programa. No somos solo los del Partido Nacional, no es solamente Libre, que le encanta venderse como la idea de que son los grandes reestructuradores del país que lo van a hacer solos, y tampoco lo va a hacer Salvador Narrala solo. Ya vimos su modo cambiante, como decía Carlos Eduardo hace un año, decía aquí algo, y hoy parece estar en contra. Al final, somos todos, con la ayuda de la gente de Salvador Narrala, con la ayuda de la gente de Libre, con la participación del Partido Nacional, con la participación del Partido Liberal, somos toda la clase política la que tenemos que sacar adelante este país. Pero ya dejemos de señalar con un dedo a los demás, que se nos olvida que hay tres que nos quedan señalando a nosotros, dándonos cuenta que ya tuvimos oportunidad de gobernar y que en el momento no le dimos solución al pueblo hondureño. No más división, no más polarización. Honduras va a salir adelante cuando todos caminemos hacia el mismo rumbo. Gracias, Gilbert. Vamos a cerrar con la participación del secretario ejecutivo del Partido Nacional, don Luis Colindres. Don Luis. Muchas gracias de verdad por la invitación, también a los compañeros con los que hoy compartimos. Tolerancia, inclusión, participación ciudadana es lo que debe bregar en este camino que hoy necesita Honduras. El pasado tiene que quedar atrás y hoy debemos construir una ruta en la cual generemos todos satisfacción en la democracia del país. Definitivamente, usted como pueblo hondureño tiene diferentes opciones esta vez para poder escoger la fuerza política con la que más se identifique. Nosotros como Partido Nacional promovemos la pluralidad, promovemos la inclusión, promovemos la apertura, promovemos el diálogo, promovemos la tolerancia y también promovemos la solidaridad como uno de los hechos más importantes que hoy en día necesita nuestro pueblo hondureño. Evalúe usted quiénes están del lado de la prosperidad, del camino de la inclusión, del camino de la participación y quiénes han escogido el otro lado para hacer una política que les sea conveniente, aprovechándose de las diferentes necesidades que existen hoy en día y que vienen existiendo desde hace mucho tiempo. Así que nosotros como partido estaremos dispuestos a discutir, ya sea dentro del Congreso Nacional, dentro del diálogo político, dentro de foros de la sociedad civil, las diferentes aproximaciones hacia una consulta, hacia un plebiscito que pueda rendirle a usted la suficiente participación, tomando en cuenta que este año es vital para hacer las reformas correspondientes electorales y que estos procesos de participación ciudadana gocen de la mayor credibilidad posible porque son decisiones históricas que el país debe tomar. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a mis invitados de esta mañana, a ustedes por permitirnos ingresar a sus lugares. 9 años después, la consulta vuelve a ser tema de los hondureños. Una consulta que esos 9 años atrás provocó un golpe de Estado, que al presidente lo sacaran a balazos de su casa y lo fueran a tirar a la pista del aeropuerto Juan Santamaría allá en Costa Rica. Y ahora se ponen de acuerdo. Así somos los hondureños. 9 años después, vamos con una consulta. Que estén bien. Buenos días.